¿Sabes que íbamos juntos en la secundaria? ¿Iban juntos en la secundaria? En el mismo salón. Sí. ¡Ah, qué maravilla! Chiquitos. Somos amigos desde bebés. Desde entonces, ay, mira, y qué bonito porque pues aquí se reunieron de nuevo. Ya, así que... Pues buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Tú Como Yo, aquí desde Como Va Canal 15. Y en esta ocasión estamos con un invitado, como siempre en todos los programas, muy especial, porque tenemos con nosotros, además de que estamos platicando que estábamos desde chiquitos en la secundaria, al doctor Mariano Julián. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Sí. Pues al contrario, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y platícanos, Mariano, primero, ¿quién es Mariano Julián? Bueno, yo soy un médico cirujano que hice mi especialidad en oftalmología, hice mi subespecialidad en córnea, segmento anterior y cirugía refractiva. Realmente soy una tercera generación de médicos. Mi abuelo era ginecólogo, mi papá era oftalmólogo y mi hermano y yo somos médicos. Entonces, pues realmente nosotros crecimos en el ambiente, ¿no? Sí. Yo soy egresado aquí de la UABC. Muy bien. Luego me fui a hacer mi especialidad a Monterrey y hice mi fellowship en Codet Visión en Tijuana y UCSD en San Diego. En San Diego. Ándale. Sí. Y tan joven. Pues, gracias. Muchas gracias. No tan joven, pero muchas gracias. No, sí, un pollo. Ay, sí, Sí. no. Oiga, doctor, y por ejemplo, ahorita como, por ejemplo, en los 90s, ¿cómo ha evolucionado la oftalmología? Ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, pues a mí me tocó empezar con mi papá desde niño, ¿no? Ajá. Era muy común que yo como desde los 11 años anduviera con él en los congresos y anduviera con él en su consulta. Él era un gran papá y él era muy buen cirujano. Entonces, él siempre me trajo de la mano. Nunca me dijo que estudiar, ni me dio ni nada, pero pues yo siempre fui muy apasionado de lo que él hacía. Parte por admiración a mi papá y parte porque la especialidad es muy bonita. Pero cuando a mí me tocó estar toda esa época, pues la oftalmología realmente era un consultorio en el que te revisaban, checaban si traías alguna infección o no, y la cirugía era muy burda, ¿no? Eran cirugías en las que abrías el ojo de lado a lado, en las que los tiempos de recuperación eran muy largos, se llevaban un mes más o menos, en los que los resultados pues eran para pacientes en los que se les había caído mucho la visión y recuperaban vista, pero pues para que fuera funcional. Fueron habiendo cambios como la tecnología. Muchas de las cirugías que a mí me tocaron, cuando yo estaba en la especialidad hubo una transición a la microcirugía, en donde los microscopios se fueron modernizando, en donde todos los estudios empezaron a poder ser más automatizados y hacerlo menos artesanal. Sí. Fueron también los equipos automatizándose y eso ha sido algo que ha marcado el que la oftalmología tenga un avance tan progresivo, tan importante y con los resultados tan repetibles. Por ejemplo, en el tema de hoy que son las cataratas, ¿no? La catarata, imagínense que el ojo es como una cámara que tiene un sistema de lentes. El lente que está afuera es la córnea, es un lente transparente, y luego hay un lente que está dentro del ojo. Ese lente es el cristalino. Y ese lente tiene un músculo que lo abomba y lo aplana. Ese movimiento de ese lente es el que hace que tú puedas enfocar de cerca y alejar las cosas y ver claro. Cuando nosotros llegamos a los 40 años, igual que las arrugas, igual que las canas, ese lente, la colágena se hace más dura. Entonces ese lente empieza a no poderse mover. Por eso es que todos a los 40, leamos o no leamos, sea cual sea tu profesión, vas a empezar a usar lentes para leer. Es parte de la vida. Como la menopausia. Como la menopausia. Es lo que va a pasar, Es más algo o menos en un rango de edad. Así es. Normalmente pues se adaptan unos anteojos para suplir la rigidez. Esa rigidez va aumentando cada 2-3 años y por eso uno empieza con un +1 y luego un +1,25 y ese es el movimiento. No es que el ojo
realmente le esté cambiando la graduación, sino que ese lente se mueve menos. Ok. Entonces lo que realmente implica eso es que los pacientes empiezan a ser muy dependientes de los lentes y empieza a ser muy molesto porque esta es una muy buena época y una muy mala época para la presbicia. Muy buena época, ¿por qué? Porque tenemos todo para vivir a gusto. ¿Qué es todo? Los gadgets, puedes aumentar las imágenes. No es como antes que tú leías una revista o un periódico y estabas fijo en el periódico. Hoy en día no, hoy en día los gadgets los puedes acoplar. Pero hay mucha gente que pasa lo mismo que con la cirugía plástica, sobre todo con las mujeres. Sí. Las mujeres, por ejemplo, cuando las operamos para ponerles un lente intraocular multifocal y que no utilicen lentes, para las mujeres es como una cirugía plástica. A las mujeres les encanta llegar al cafecito y que todas las amigas tengan que sacar los lentes para leer y ellas, no, pues yo aquí sin lentes. Ajá, Es sí. como se agarran el menú y les pegan con el menú en la cara a las Ajá, otras, ¿no? sí, sí, claro. Entonces siempre se opera una y el cafecito viene después a operarse todas las demás, ¿no? Claro. Pero realmente para lo que en realidad funciona, más allá de la vanidad, es para tantos trabajos y tantos estilos de vida que hay hoy en día. Porque cuando nosotros estábamos chicos, pues probablemente a nuestro abuelo a los 55, 60 años los veíamos muchos más tranquilos, los veíamos retirados, más sedentarios, y hoy en día no. Las tardes del Porsche con el... Ajá, Así sí, es. sí, ya no. Hoy en día, pues la vida comienza a los 55, 60, que ya tienes libertad económica, que ya tienes tiempo, que tus hijos ya se formaron. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues necesitas no estar limitado, porque hay mucha gente que dice, es que yo ya no salgo de noche porque me da miedo, porque me encandilan las luces, Porque no veo. porque cuando viene un carro de frente pierdo el carril, y eso te limita, pero eso hoy en día ya lo puedes inhibir, quitar y poder vivir tu vida plenamente, porque pues ahorita a lo mejor para ustedes dicen, pues ¿qué tanto puede ser? Porque ustedes dan la vista por hecho. Sí. Ustedes se levantan y ven, Ajá. ¿ok? Y no tienen ningún tema, porque cuando la salud es un problema, es tu único problema. No tienes ningún otro problema en la vida. O sea, todos los pequeños problemas, que la llanta, que el carro, que las deudas, todo eso se borra cuando tú tienes un problema de salud. Cierto. Y tu único problema es si te duele el dedo chiquito, que estás crucificado por el dolor, o si empiezas a ver mal, el problema se magnifica mucho. ¿Por qué? Porque tu independencia depende de la vista. ¿Sí? O sea, imagínate, por ejemplo, que tú eres un chofer de tráiler y que de repente tienes 20 años siendo chofer de tráiler y de repente ya no empiezas a poder manejar de noche porque el encandilamiento no te lo está permitiendo. Y vas a tener tu examen de recertificación de la licencia y sí. sabes que no lo vas a pasar. Sí. Y no sabes hacer otra cosa más que eso. Entonces, Sí. Tu economía, imagínate. todo. ¿Sí? todo. Sí. Entonces, me tocó también el caso, por ejemplo, de un electricista. Si tú te fijas, cuando tú te pones unos lentes para leer de cerca, tú necesitas bajar un poquito la imagen para que por el bifocal o el progresivo acá abajo enfoques Sí. de cerca. Pero este caso era un electricista que se dedicaba a unos circuitos muy especializados que corrían por los techos de unas empresas de Silicon Valley. Entonces me decía, doctor, es que yo me tengo que operar, decía, porque yo si me pongo el lente progresivo, yo necesito ver de cerca hacia arriba y no puedo ver los circuitos y me puedo electrocutar y me puedo morir o voy a perder mi chamba. Sí, porque ves así, Sí. ¿no? ¿Sí? Entonces él decía, yo me tengo que operar y yo necesito ver de cerca porque los lentes no me sirven a menos que pongamos al revés el progresivo hacia arriba, nada más para ese el caso. momento que necesitas. Entonces, hay determinadas circunstancias, pero todo mundo tiene un tema con la visión y la presbicia. Algunos más, algunos menos, pero todos padecemos ciertas cuestiones en torno a la visión. Conforme ha ido avanzando la tecnología, ha ido todo perfeccionándose y automatizándose. Y muchas veces
no nos damos cuenta. Yo porque a mí me ha tocado ver todas las generaciones de tecnología desde que estoy chiquito. Sí. Porque yo iba con mi papá y comprábamos los equipos y los probábamos. Y entonces a mí me ha tocado ir ver cómo se ha escalonado, ¿no? Imagínate como desde la carreta hasta los Teslas ahorita, ¿no? Sí, Si te pudieras sí, imaginar algo ajá. así. Entonces, para que te des una idea, al principio la cirugía se abría de lado a lado, se metía una sonda de crío, de congelación, se congelaba el lente que está dentro y literal se arrancaba del ojo. Eso fue como el inicio. Sí. Pero el paciente le quitabas ese lente opaco y veía mal y veía sombras y todo, pero volvía a ver y volvía a ver colores y para el que no ve nada, ver algo es todo. Claro. Sí. Sí. Después de eso comenzaron primero los equipos. Empezaron los equipos a ser más automatizados, a poder tomar mediciones y utilizábamos gente muy especializada que entrenábamos, por ejemplo, para hacer los campos visuales, antes de los campos automatizados que tenemos ahora. Hay ciertas enfermedades que hacen que tú vayas perdiendo tu visión periférica, como el glaucoma. Entonces, tú para evaluar si el tratamiento que le estás dando a un paciente es efectivo, tú necesitas saber qué tanto ha perdido de visión periférica y que esa visión se mantenga. Porque de nada sirve que yo sepa cuánto tienes de visión si tú sigues perdiendo visión. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, hacemos los estudios de campo visual. Y antes había una persona que se ponía atrás de un equipo y te decía, ves esta luz, y él iba midiendo qué tanto veías y dibujaba esos campos visuales. Y era un arte hacerlo. Y realmente nos funcionaba muy bien. Después de eso, ya salieron los campos visuales automatizados y es una computadora en la que tú te pones, tiene un algoritmo y el algoritmo detecta si tú estás viendo, si no estás viendo, si estás haciendo trampa. O sea, no es como que tú puedes engañar a la máquina y fingir que no ves el campo visual porque Ajá. tiene un sistema de pruebas para que no la engañe, sube y baja la luz y hace diferentes pruebas, ¿no? Entonces eso hizo que la certeza aumentara mucho y que se eliminaran los campimetristas. Esos ya, hoy en día ya no existen. Pero esos técnicos se van especializando, no quiere decir que se queden sin trabajo, sino que se van especializando en otras cosas. Sí. Después de eso salieron equipos que automatizaron las tomas. O sea, tú eres un especialista, un técnico especialista, tú sabes interpretar el resultado y saber si el estudio está bien o no está bien tomado, pero no depende de que tú estés enfocando y que le atines y que hagas una buena toma. ¿Sí? Eso a mí me tocó al principio. A ver, esta de repente, híjole, repítele el estudio porque no estoy Puedes seguro. estudiar, ¿no? O sea, Así se es. podía como Ajá. que... Así es. Hoy en día tú llegas, te pones y el estudio, pum, 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 lo hace y te da escalas de certeza. Si esa escala de certeza no pasa un mínimo probatorio, automáticamente retoma el equipo la prueba y entonces ya te da certeza. Ok. Ya si tú quieres comprobar de nuevo, pues ya es cuestión de picarle un botón y te otra lo vez. toma. Ajá. Antes, por ejemplo, aunque ustedes ven muchos equipos aquí, muchos de estos equipos ya son 5 equipos en uno. O sea, 5 diferentes estudios que hacíamos, la tecnología los fue agrupando, y yo creo que en unos años, pues todo va a estar en un solo equipo, ¿no? O sea, Sí, acomodada la tecnología, ¿verdad? así es. Y bueno, ahí vamos ya en la etapa en la que se automatizó los estudios. Después viene la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial empiezan a cambiar muchas cosas porque te da ayudas en el diagnóstico, pero específicamente en la cirugía de catarata, la cirugía se empieza a hacer de pequeña incisión. O sea, de hacer incisiones que abrías de lado a lado, ahorita nos vamos a 2.8 milímetros. ¿Qué significa 2.8 milímetros? Que las cirugías que duraban un mes de recuperación, hoy en día es de un día para otro, que no duelen, que no tienes que poner anestesias que te puedan aumentar el riesgo, porque antes lo que hacíamos era hacer un bloqueo detrás del ojo. Y ahí corren arterias, y ahí corren diferentes situaciones, corre el nervio óptico. El nervio óptico es una prolongación del cerebro que se une al ojo, y pues ahí está directamente, si llega a entrar una infección, esa infección puede correr directo al cerebro
y pues con todas las consecuencias que Que pudieran puede peligroso, tener eso. qué peligroso, Sí. ¿verdad? Así Y algo es. que uno piensa que, Es ay, normal. es bien sencillo, es nomás así, pero tienes, Así es. ¿verdad? Entonces, nos vamos con cirugías que empiezan a durar 10 minutos, 11 minutos, sin dolor y recuperación rápida. Después empiezan los lentes intraoculares, o sea, tú quitas ese lente opaco y pones un lente intraocular. Y ese lente intraocular primero empieza a tener mejor calidad, o sea, empieza a tener mejor definición. Después empieza a tener mayor precisión en términos del cálculo, porque no todo el mundo se le pone el mismo lente. Es Claro. como las graduaciones, depende del tamaño del ojo y determinados factores. Entonces empieza a haber mayor calidad en los lentes. Después empiezan a salir los lentes tóricos, que aparte te corrigen astigmatismo, que es tipo como un defecto en la curvatura del ojo, entonces absorben ese defecto. Y después ya vienen los lentes multifocales. Primero salieron bifocales, luego trifocales y luego ya multifocales. Multifocales, ¿qué significa? Que te va a dar visión de lejos, intermedia y cercana. Porque lo normal, cuando tú pones un lente intraocular de alta definición, el convencional es de 1 metro hacia adelante, no utilizas lentes si el paciente te queda en cero. Ok. Si no te queda en cero, pues va a usar de lentes de lejos y de cerca. ¿Sí? Específicamente, en mi práctica, yo no les doy opciones a los pacientes. Porque tú siempre tienes la opción de poner un lente que sea solo visión lejana y que no te corrige el astigmatismo y que no te corrige visión cercana. Y esos son lentes que valen más baratos. Ok. ¿Sí? Cuando es nada más como que miopía y astigmatismo, que son aparte o como. Sí, por ejemplo, tú tienes el lente convencional te corrige miopía o hipermetropía. ¿Sí? Si tú tienes astigmatismo, significa que en la lente que está por fuera del ojo traes algún defecto de curvatura. Imagínate que es como si fuera un balón de soccer y de repente ese balón de soccer se deforma un poquito como si fuera un balón de fútbol americano y esa distorsión, cuando tú pones el lente acá atrás, se refleja la distorsión. Pero tú puedes poner un lente que neutralice esa distorsión y ese lente se llama tórico. Ok. Y esa tecnología la venden más cara. Y luego vienen los lentes multifocales. Porque lo normal es que después de los 40 años, de 1 metro hacia adelante, tú veas sin lentes y te pongas lentes para leer. Eso es lo Que normal. es lo normal. Ok. Sí, pero hoy en día con la tecnología, tú ya puedes no usar lentes de cerca. Entonces, en los estudios que nosotros hacemos, yo al paciente no le digo, te puedes poner este lente que es más barato, y el tórico, no, eso no. Si tú estás yendo con un experto, es para que te pongas lo mejor que hay en el ojo. Sí. Por una razón muy sencilla, porque los ojos los utilizas todo el día, todos los días, toda la vida. Y para ¿Sí? todo. Para es la todo. calidad de vida, ¿no? Deja tú eso, o sea, no hay nada en el cuerpo, probablemente el corazón y los pulmones, que los utilices más, pero ni los pies, ni las manos, ni la boca, ni nada lo utilizas como tu vista. Entonces, no hay muchas segundas oportunidades en el ojo. Tú requieres que ese paciente te quede bien a la primera. Y yo me di cuenta que los pacientes decían, ay doctor, es que ya me arrepentí, mejor si quiero el tórico, es que ya no te puedo quitar ese lente. Ese lente ya se adhirió y el riesgo sí se puede, pero no se debe. O sea, esa decisión la debiste haber tomado antes. Hasta que yo decidí que realmente no era una Decisión del decisión paciente, que le ¿no? podía dejar al paciente. Claro. Yo al paciente le digo, mira, esta es la cirugía que te toca y esto es lo que te tienes que hacer. La cirugía de cataratas es una cirugía electiva. El paciente elige en qué momento se va a operar. Ok. ¿Ok? O sea, no pasa nada. Tú cada vez vas a ir viendo menos, pero cuando te operes vas a recuperar la vista. Entonces, ahorra. No pasa nada. Y luego vienes y te operas con la cirugía que es. ¿Sí? En la cirugía institucional, ahí no tienen esta opción. En la cirugía institucional normalmente son lentes monofocales, es el más simple, y te pondrás lentes para lejos y para cerca, porque así es el presupuesto. ¿Sí? Aparte, pues es muy complicado que la cirugía institucional tenga la tecnología para poder definir un lente de estos, ¿no? Ok. Sigue el avance de la tecnología. Ya la última tecnología que nosotros tenemos, pues es muy padre, porque la tecnología te hace las tomas. Nosotros normalmente, antes de operar a un paciente, evaluamos todo el ojo. Porque si tú tienes algún problema en otra parte del ojo, pues te vas a operar y de todas maneras no vas a ver claro. Pues sí. Tú necesitas, imagínate que el ojo es como una cámara
El nervio óptico es el cable de esa cámara y el cerebro es como la computadora. Si tú tienes una cámara padrísima y la computadora no sirve, pues no te va a dar imagen. Por mejor que esté la cámara, Así es. ahora si no sirve la computadora. Si el cable se echó a perder, no importa que sea última generación, tu cámara y tu computadora, el paciente no va a ver, no va la información. Exacto, ¿Sí? sí. Si tú tienes un paciente que tiene la catarata, pero trae daño en la retina por diabetes, por degeneración macular asociada a la edad, por maculopatía miópica, por lo que tú quieras, la retina es como el rollo de esa cámara. Entonces no va a mandar la imagen. Entonces tú necesitas detectar antes si tienes el problema, para que o lo atiendas al mismo tiempo de la cirugía o le digas al paciente, hey, sí te puedes operar, pero no vas a mejorar tanto por este problema. Entonces la tecnología te ayuda a poder planear y anticipar todas esas cuestiones. Pero lo más padre para nosotros como cirujanos, que realmente es lo que vino a cambiar todo, es que los equipos hoy en día, hay un equipo, el iTrace, que es uno de mis equipos favoritos, porque el equipo te dice qué paciente se va a sentir contento con qué lente intraocular. Y eso es padrísimo. Nosotros antes operábamos pacientes, perfecta la cirugía, perfecto el lente, y el paciente te decía, ¿sabe qué, doctor? Es que sí veo, pero no siento que vea bien. Y entonces nosotros lo que pensábamos es que a lo mejor el paciente es obsesivo compulsivo. O sabes que es una personalidad muy complicada. O sabes que padece de ansiedad. Entonces no es tanto el tema, ¿no? Sí hay pacientes que tienen personalidades en las que siempre ellos sienten que no están al 100. Que no están satisfechos. Eso sí existe, por ejemplo. pero la mayoría no, ¿eh? Sí. O sea, la gran mayoría, con los ojos, a diferencia de todo el resto de las especialidades, es que no hay cómo hacerle a loco. Me imagino cuando tú ves la cara, ¿no? En el semblante, cuando ven de que, ay, o sea, te tienes que dar cuenta de eso. Sí, no, imagínate, por ejemplo, gente de la tercera edad que de repente tienen 2, 3 años sin ver. Porque hay muchos que la catarata avanza hasta ver luces, ni siquiera ven sombras. Imagínate cuando se operan y vuelven a ver el mundo, y vuelven a ver los colores, el rojo, el verde, la intensidad. Qué maravilla de ser eso. Uno no se lo puede imaginar porque uno no lo ha vivido. Pero imagínate que de repente tú no vieras un año y de repente tú ya te puedes vestir solo. Sí. Y ya puedes ver la comida que te estás comiendo. Y no nos estamos yendo a cosas súper pequeñitas, No, nos estamos yendo a cosas como, hey, pues puedo ser independiente, ¿sí? Cotidianas que necesitas hacer todos los días. Por ejemplo, platicaba con una paciente el día de hoy y entonces me decía, ¿usted cree, doctor, que ya me debo operar con la visión que tengo? Y era una paciente muy sana y era una paciente que traía una caída de la visión moderada. Estaba como en 20/60. Y le digo, si usted se puede operar, ya opérese, porque ya trae una caída de visión que nosotros la consideramos como debilidad visual. Pero si ahorita usted le va a hacer un impacto en su economía, en el que la va a sacar completamente de su cuadrante de estabilidad, entonces espérese y prepárela. Pero es muy importante que tenga ciertos cuidados, como por ejemplo, los viejitos que están sanos en la tercera edad no se mueren de insuficiencia renal por diabetes, no se mueren de enfermedades crónico-degenerativas, se mueren porque se caen, se fracturan, se postran en cama, acumulan secreciones, les da una neumonía y se mueren. ¿Sí? Gente sana. Se deteriora. ¿Por qué se caen? Porque no ven bien. Eso es una historia que nosotros vemos que se repite. De repente cuando los vemos, los entrevistamos y le decimos, ¿está usted teniendo caídas? Sí, doctor, es que ya estoy viejita. No es que esté viejita, es que no está viendo bien claro y ya no tiene tan buenos reflejos para poder meter las manos. Entonces, en ese momento ya se les dice, a ver, cambie los focos de su casa. En la noche que se pare al baño, prenda la luz, espérese, ya que usted vea que nadie haya dejado una chancla, una canica, el juguete del perro, lo que usted quiera. Entonces camina por ahí, porque gente que tiene 40 años viviendo en su casa cree que se la sabe de memoria hasta que alguien deja algo fuera. Y van y se tropiezan. ¿Okay?
Sí, Y en el baño tienen que poner las agarraderas y todo por mientras se operen. Sí. Ya que se operen, pues ya pueden obviar muchas de esas cuestiones. Sí, ¿no? claro. Y doctor, a todas las personas vamos a tener cataratas en algún tiempo Así de es. nuestra vida. Todos. Así no es. nos salvamos. Si vivimos lo suficiente, las vamos a tener. Ok. Por ejemplo, pacientes que tienen miopías muy altas, las van a tener antes las cataratas. Pacientes que utilizan esteroides, como por ejemplo los pacientes con artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante, los mismos atletas que se autorrecetan esteroides, pero sobre todo enfermedades crónico-degenerativas que requieren para poder controlar Su la enfermedad. inflamación, esos se desarrollan más rápido. Ok. Los pacientes diabéticos, el diabético más rápido hace cataratas, pero es un proceso degenerativo, sobre todo los que están mal cuidados. Y con la edad, a partir de los 55, 60 años, ya empieza a haber cambios en el cristalino que nos van a llevar a eso. Si tú eres una persona muy sana, a lo mejor por ahí de los 65, 70 ya sientes la Empieza. caída, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces puede pasar la operación, la cirugía de cataratas? Una vez nada más. Es una. O No sea, se tú- necesita más. No, tú te operas y esa cirugía te dura toda la vida, ya no te va a cambiar el lente nunca. Por eso es tan importante, pues, que uno se pueda poner lo mejor que hay en esa situación. Porque evidentemente, si tú te esperas 10 años para operarte, en 10 años va a haber mejor tecnología. Eso es sin duda. Sí, sí, claro, Sí. definitivo. Dicen, y si me espero, doctor, pues si te esperas va a haber más tecnología, pero Claro. si ya no ves ahorita, pues vas a estar 10 años sin ver. Ajá, para esperarte a la mejor tecnología, ¿no? ¿Y quién te dice que vas a durar esos 10 años? Mejor Ahora, disfruta desde ahorita, ¿no? Ajá, vale. La curva de la tecnología cada vez se ha ido haciendo menos empinada. ¿A qué voy? A que la tecnología que estamos usando ahorita va mejorando un poquito en calidad, pero no ha tenido un cambio trascendental en los últimos 7, 8 años. A reserva del láser, que el láser creo que vino a cambiar todo, junto con la inteligencia artificial y los equipos. Ok. ¿Por qué? Porque hay algunos detalles que mucha gente a lo mejor no los piensa, pero cuando tú ves de frente, el cerebro lo que hace es que cada imagen de cada ojo la toma y la fusiona en una sola imagen. Ok. Si tus ojos no fusionaran esa imagen, si vieran derechito, tú vieras desfasada la imagen, la vieras como con una sombrita. Ok. ¿Ok? Entonces, tu cerebro lo que tiene que hacer es que tiene una cierta angulación de los ojos donde la imagen se fusiona. Y eso se llama ángulo capa. Ok. Los equipos hoy en día te miden el ángulo capa Ok. y te dicen en qué punto vas a alinear el lente, para que el lente tiene como unos anillos de enfoque, como si fuera una mira en la que estás disparando. Ajá. Ok, y entonces esos anillos tú los enfocas. Entonces el equipo te hace todas las mediciones y ese equipo se conecta al quirófano, al microscopio. Cuando yo llego a operar, es como si trajeras un casco de los aviones de combate. Entonces tú entras y el equipo te dice, aquí son las incisiones para neutralizar la mayor graduación posible. Entonces haces tus incisiones y luego, cuando tú vas a abrir la catarata, tú necesitas hacer la apertura exactamente en el área en la que va a ir centrada tu lente, para que el lente quede bien centradito. Luego ya en la cirugía convencional con ultrasonido tú destruyes la catarata. Después de eso, en esa bolsa tú implantas el lente. Pero con el advenimiento del láser, pues ahora todo cambió para bien, porque esa misma información que tienes ahora se descarga en el láser y el láser hace todos esos pasos, te hace las incisiones, te hace la incisión, es perfectamente centrada en el punto en el que va, sin que dependa del pulso del cirujano, y divide el núcleo sin que tú tengas que estar entrando y saliendo al ojo. Ay, qué maravilla. ¿Ok? Sí. Esa cirugía es una cirugía que anda entre 6, 8 minutos más o menos, y tú nada más tienes que entrar para aspirar el núcleo de la catarata y poner el lente. Es una sola entrada al ojo y los resultados son espectaculares, al paciente no le duele,
es una experiencia súper amigable, ni durante ni después le duele, se parcha 6 horas y al día siguiente el paciente ya está viendo claro, ¿no? Ay, qué maravilla. Oiga, doctor, ¿todos somos candidatos para una cirugía de cataratas? Sí, pero no todos son candidatos para el mismo lente. ¿Sí? Ok. Si tú tienes, por ejemplo, algunas alteraciones en la córnea, pudieras no ser buen candidato al lente multifocal. Ok. Por ejemplo, la gente antes de la cirugía de cataratas, el antecedente de la cirugía láser para quitar la graduación, esa cirugía lo que hace es que en la lente anterior del ojo, con láser, es como si tú la pulieras, como si tuvieras un lente y con una lija cambiaras la curvatura para cambiar la graduación. Ok, antes de que esa cirugía existiera, se hacían unos cortes con un bisturí de diamante. Y esos cortes cambiaban la curvatura del ojo y generaban, pues quitar la graduación, pero también distorsión. Sí. Como que moldeadas. Así es. Ajá. En base a eso, después se inventa el láser, pero basado en ese tipo de cirugía, y ahora pues ya se cambia con láser y ya te queda muy estándar. Pero hay muchísimos pacientes operados con corte, porque esa cirugía todavía se hacía hace 30 años, 35 años, en chavitos de 20 años. Esos chavitos Que ahorita están necesitando. tienen 55, 60 años y son los que tienen catarata ahorita. Sí. Muchos de esos no van a ser candidatos a un lente multifocal, pero sí candidatos a un lente que sea de lejos y que les corrige el astigmatismo. Y se tendrán que poner lentes para leer. Ok. Que dicen, pero ¿cómo que los cortes? Es lo que había en esa época. Es lo mismo que les estoy diciendo ahorita. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después? Ajá. Ahorita, por ejemplo, Como 2 tú milímetros. puedes operar a los pacientes, se pueden sentir cómodos y decir, ¿sabe qué, doctor? Pero siento que las luces como que tienen un poquito de halo. Nada incapacitante, nada que moleste demasiado, pero no es como tener 20 años. Ajá. Pero a ver, nada es como tener 20 años. ¿Sí? Ajá. O sea, si tú vas y te haces una cirugía plástica y dices, yo quiero parecer de 20 años, pues no seas ilusa. No, eso no. El No. chiste... Te vas a ver mejor. Claro. ¿Verdad? El chiste es que tú seas tu mejor versión a los 40 si tienes 40, a los 50 si tienes 50, y que te ubiques en la realidad, en tu realidad. Claro. ¿Sí? Porque si no, las expectativas te van a hacer ampliamente infeliz. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, tú ahorita, después de los 40, tendrías que estar usando lentes para leer. Si tú ya no estás usando lentes ni de lejos, ni intermedio, ni de cerca, y te sientes cómodo y puedes hacer el 98-99% de tu vida sin lentes, pues ¿qué más da si las luces te dan un poquito de algo? Que probablemente en 10 años digan, pues ahora sí ya veo como a los 20, pues probablemente a lo mejor. Pero ahorita no hay nada más avanzado que eso es lo máximo que hay de tecnología. Y la gente está súper contenta, porque los equipos nos ayudan a elegir qué paciente va a estar contento, ¿no? Claro. Y está muy padre eso de Sí. los equipos, porque pues en realidad es como precisión lo que cada paciente necesita, así sin andar titubeando, es. como dices, Así es, el yo creo, pulso. Sí. yo Qué creo, bonito. ahorita es una tecnología que es muy cara, no es una tecnología que esté abierta. A la mano de Eh, todos, no. Pues, por ejemplo, del femtofaco, me estaban diciendo los de la compañía que en México hay 18 láseres, por ejemplo. Entonces, tú estás hablando de un país de tantos millones de habitantes. Y que haya 18 no es es nada. es muy poquito, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es una tecnología que debieran tener los hospitales públicos para que estuviera A accesible a la disposición gente. para la Al alcance de la gente, sí. mayoría. Porque si ustedes se ponen a pensar que todo mundo vamos a tener cataratas, pues Sí, es que algo se tiene que- indispensable, así es. ¿verdad? Así Más es. a una edad, porque a las edades que estamos viviendo ya en estos tiempos, ¿verdad? Que ya empiezas desde los, ¿qué dijiste? Desde los 40. Desde los pues. 40 empiezas a usar lentes para leer. Ajá. Ya antes de los 60 en adelante poníamos lentes intraoculares. Ahorita cada vez más, como la tecnología ya es muy segura, ya es muy previsible, y ahorita andan alrededor de los 50. Imagínate tú, si ahorita ya el índice de que llegamos a vivir son las mujeres según 85 años. O sea, quiere decir que vas a vivir 35 años si te operas a los 50. Así ¿verdad? es. 35 Ahora, años ya disfrutar. operado, disfrutando, Ahora, viendo mucho mejor. Pero todo eso va a cambiar. O sea, yo creo que está a punto de haber una revolución en la salud mundial. Yo tengo muchos pacientes diabéticos. Todo el día veo diabéticos. La diabetes es la primer causa de ceguera a nivel mundial.
irreversible. Híjole. Irreversible. Porque la primer causa de ceguera a nivel mundial reversible es la catarata. La Ajá. operas y el paciente vuelve a ver. Sí. Esos pacientes empiezan a tener daño en la retina y mucho de ese daño es irreversible. Hoy en día, con los GLP-1, el Mounjaro, el Wegovy, el Ozempic y todos esos medicamentos, ajá, los pacientes se están controlando impresionantemente bien. Impresionantemente bien, sí. Yo creo que eso va a cambiar el mundo como el Internet. Ay, O sea, qué maravilla, ojalá. Yo creo que controlando la obesidad vamos a poder controlar la salud en general del pueblo. Porque la gente, la sociedad, se muere por hipertensión, por diabetes, y todo eso termina en una cardiopatía, en un infarto, pero todo eso viene disparado por la obesidad. Sí, ¿Por la por obesidad? los malos hábitos alimenticios también que tenemos, ¿verdad? ¿Cuándo? Obviamente. Es que no necesariamente, porque la obesidad no es que tú te cuides mal. La obesidad es una enfermedad, es Sí. como la hipertensión, es como la diabetes. Les recomiendo, por ejemplo, que luego inviten a... yo tengo un endocrinólogo que es de toda mi confianza, el doctor David Bernal. Sí. Si tú tienes un paciente que tiene la catarata, pero trae daño en la retina por diabetes, por degeneración macular asociada a la edad, por maculopatía miópica, por lo que tú quieras, la retina es como el rollo de esa cámara. Entonces no va a mandar la imagen. Entonces tú necesitas detectar antes si tienes el problema, para que o lo atiendas al mismo tiempo de la cirugía o le digas al paciente, hey, sí te puedes operar, pero no vas a mejorar tanto por este problema. Entonces la tecnología te ayuda a poder planear y anticipar todas esas cuestiones. Pero lo más padre para nosotros como cirujanos, que realmente es lo que vino a cambiar todo, es que los equipos hoy en día, hay un equipo, el iTrace, que es uno de mis equipos favoritos, porque el equipo te dice qué paciente se va a sentir contento con qué lente intraocular. Y eso es padrísimo. Nosotros antes operábamos pacientes, perfecta la cirugía, perfecto el lente, y el paciente te decía, ¿sabe qué, doctor? Es que sí veo, pero no siento que vea bien. Y entonces nosotros lo que pensábamos es que a lo mejor el paciente es obsesivo compulsivo. O sabes que es una personalidad muy complicada. Ajá. O sabes que padece de ansiedad. Entonces no es tanto el tema, ¿no? Sí hay pacientes que tienen personalidades en las que siempre ellos sienten que no están al 100. Que no están satisfechos. Eso sí por existe, ejemplo. Ajá. pero la mayoría no. Sí. O sea, la gran mayoría, con los ojos, a diferencia de todo el resto de las especialidades, es que no hay cómo hacerle a loco. Me imagino cuando tú ves la cara, ¿no? En el semblante, cuando ven, de que, ay, o sea, Claro. te tienes que dar cuenta de eso. Sí. Sí, no, imagínate, por ejemplo, gente de la tercera edad que de repente tienen 2, 3 años sin ver, porque hay muchos que la catarata avanza hasta ver luces, ni siquiera ven sombras. Imagínate cuando se operan y vuelven a ver el mundo, y vuelven a ver los colores, el rojo, el verde, la Ay, qué intensidad. maravilla de ser eso. Uno no se lo puede imaginar porque uno no lo ha vivido, pero imagínate que de repente tú no vieras un año y de repente tú ya te puedes vestir solo. ¿Da miedo operarte los ojos? La mejor forma de perder el miedo es informarte. Agenda tu cita. Así se vive un día en Curiel Vision Center. Empezamos el día con consulta oftalmológica, revisar, diagnosticar y explicar cada caso con calma. Después, toca quirófano, cirugía con tecnología de vanguardia y máxima precisión. Más tarde, pasamos a saludar optometría, donde nuestros pacientes reciben una evaluación completa y personalizada. Y así cerramos el día, un equipo trabajando en conjunto con un solo objetivo: cuidar tu visión. Agenda tu visita en Curiel Vision Center.